El reconocido explorador de Estados Unidos, Franco TV, decidió pasar una temporada en Perú para visitar los cementerios más embrujados del país. Y es un cementerio de Trujillo donde captaría algo que te helará la sangre. Back at the graveyard where I seen the shadow, I want to go back in seeing if I could see it again or seeing if anything else will be provoked or cause anything to happen again that I could actually see on camera. Wish me luck. I gotta be careful. I'm kind of like on a gamble right now having my camera out here, so I don't really like to have it out where I'm at. The location's right in front of me. So that being said, let's get into the video. But look, if you look right around here, this is where I saw him walking. He went right back out through here. He almost slipped right by me because I think the entrance is right over here. I saw it from right around here. Trying to see if I could find an apparition or something again. But no, this time I got him. Or her. I'm not too sure. Trying to see if I can find it. Where are you? Should probably turn on my light and startle the person. Buenasia! No, I'm just kidding. Let me see. Como podemos ver, una sombra traslúcida deambula por el cementerio, hasta que finalmente ingresa a una de las tumbas y desaparece. ¿Será acaso que aquellas almas que no cruzan al más allá deambulan por el camposanto en las noches y luego regresan a sus tumbas porque las consideran su hogar? Dime, ¿qué piensas en los comentarios? El siguiente hecho ocurrió en México hace algunos años y se considera uno de los avistamientos más aterradores en cementerios. El joven que lo grabó aseguró estar completamente solo en el panteón en ese momento. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos los ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. Niño. Niño, ¿quién eres? Niño. ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño. Manche. No mames. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? No mames. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Ya el hecho de escuchar un niño llorar en un cementerio es para causarnos escalofríos. Pero cuando este joven vio a ese niño ponerse en pie al final del pasillo y luego voltear, entró en pánico y salió corriendo, pues según él,
El niño tenía la cara pálida y desfigurada, algo que no podemos apreciar bien en el video por la calidad. Sin embargo, el hecho de que el niño haya desaparecido en un parpadeo nos confirma la naturaleza paranormal del hecho. En este puesto no veremos uno, sino dos hechos aterradores captados en cementerios mientras se hacían reportajes de televisión. El primero se captó en el cementerio del Surco, en Lima, Perú, mientras se llevaba a cabo una nota de prensa por un reconocido programa de televisión. Es una historia y según los vecinos, extraños sucesos se presentan en el interior de este panteón. Es por ello que decidimos que aquí sería nuestro recorrido de la noche. La compañera del parapsicólogo Félix Rivera y su equipo de contacto esotérico, esta vez fue Lacey Suárez, con quien viviríamos una experiencia para recordar. Te lo juro que yo soy la mujer más miedosa, buscona que existe en la Tierra. ¿Sientes la temperatura? Sí. Ya, ahora ponlo para allá. Acá es más abrigado y aquí es más frío. Sin embargo, no detectamos una corriente de aire. Se siente. Sí, hay una entidad Se siente muy fuerte. y parece ser que la entidad quiere entrar en contacto. Dios Todopoderoso, permítenos comunicarnos con esta entidad, a ver si podemos darle paz y consuelo. Por favor, si estás presente y quieres comunicarte con nosotros, haznos de alguna manera sentir tu presencia. Y con esta imagen comprobamos que así fue. El parapsicólogo Félix Rivera, quien acompañaba a los periodistas esa noche, explica que la manifestación de la mano es una clara respuesta del espíritu a sus demandas, haciendo una especie de saludo que no tenía intenciones maliciosas. Pero, ¿qué crees tú? El segundo metraje fue captado en el cementerio Green River, a las afueras de New York, mientras se realizaba un reportaje acerca de la creciente ola de fenómenos paranormales que estaban ocurriendo en el Camposanto. And as you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark out, and as you can see behind me. La periodista del noticiero WNYT, Sam Isler, no se dio cuenta del avistamiento en ese momento, al igual que su camarógrafo, pero luego de ver la grabación, dijo sentirse profundamente perturbada, asegurando que jamás volverá a realizar algún reportaje de ese tipo. Lo que verás a continuación es uno de los actos más valientes pero al mismo tiempo imprudentes que podrían realizarse en un cementerio. El explorador de México, Caballero Paranormal, decidió que sería una buena idea dormir dentro de una tumba abierta durante la noche. Lo que sucede a continuación es absolutamente escalofriante. Espérame. Ay, güey, espérame. Que no se alcanza a ver bien. Ay, güey. Vamos a meterla bien esta. Uy, escuchen. Yo toda madre aquí. Manifiéstense. Manifiéstate. Todos los espíritus que se encuentran en este sitio.
Uy, escuchen, escuchen. Estás, mamón, estás rascando arriba. Uy. ¿Qué demonios fue eso que pasó caminando fuera de la tumba? Sería lógico pensar que fue una persona de carne y hueso. No. ¿Qué haría una señora deambulando en plena madrugada en un mausoleo? Todos sabemos que eso tuvo que ser un espectro. Y más bien, a este explorador le salió barato. Porque para retar de esa manera a los espíritus, pudo haber sido mucho peor. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Recientemente, durante la noche de Halloween, nuestros amigos de Archivo Extinto se imponen el reto de pasar una noche completa dentro de un cementerio. Y el que escogieron para esta siniestra aventura está marcado por la leyenda de la novia del velo negro. No mames. Oh, güey, no mames. Güey, se movió. Ese juguete se movió, güey. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. Kevin, mira eso, güey. ¿Ve eso? Güey, mira eso, Kevin. No seas. No mames, güey. No. Oh, güey. Hola. Güey, se está moviendo solo. ¿Qué me quieres decir con eso? No seas mamón, güey. Kevin, no mames. ¡No mames! Te pases de ¡No mames, güey! ¡No seas mamón! No mames. ¡Se destrozó el juguete, güey! ¿Viste eso? ¡Se destrozó el juguete, güey! ¡Mira eso, güey! Se rió otra vez, güey. Sí, güey. Cabrón. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Esa madre. ¡A la madre, güey! Esa madre yo la vi en el árbol. No mames. Esa madre yo la vi en el árbol, estaba en el árbol, güey. Hola. No mames, ¡No ¿qué es mames! eso, güey? ¿Qué pedo a la madre, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es esa madre, Kevin? ¡No mames! Ya no traigo luz en mi linterna, güey.
Algo se movió, güey. Algo negro acá de este lado, ¿eh? No mames, ¡No ¿qué es mames! eso, güey? ¿Qué pedo a la madre, güey? No mames, ¡No ¿qué es mames! eso, güey? ¿Qué pedo a la madre, güey? Cuando llegamos no sentí lo mismo que llego a sentir en otro... La verdad es que, para serles honesto, familia, es que no sé si voy a poder. No creo que podamos quedarnos una noche completa en este cementerio, sinceramente. Porque la adrenalina ahorita ya está a tope. Pero a tope, familia. Como no tienen ni la... ¡No mames, no mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué pasó? Vi algo ahí en esa ventanita de ahí de esa tumba, güey. Vi algo aquí en esta ventanita, güey. A ver, vete tú por allá, güey. A ver, voy. Familia. Como no tienen ni... ¡No mames, no mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué pasó? Vi algo ahí en esa ventanita de ahí de esa tumba, güey. ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! ¡No te pases de lanza! ¡No mames! ¿Qué? ¡No mames, güey! ¿Qué pedo? Sí. Ve por el otro lado, güey. Ve por el otro lado. Mames. No seas mamón, güey. Ay. Los escucho. ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! ¡No te pases de lanza! ¡No mames! ¿Qué? Los escucho. Los chicos llevaban suéteres, cobijas y otros elementos para poder pasar la noche completa, pero los eventos de las apariciones fueron tan intensas que decidieron irse del lugar sin poder cumplir el reto. Una decisión que creo que nadie puede juzgar. De hecho, incluso creo que muchos ni se atreverían a entrar en un cementerio de noche. Cuéntame, ¿tú lo harías? Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a partir de las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones del canal. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.